Capítulo 16. La vida de los geni. Un paraíso de engaños. Resulta que Minato es un poco bromista. O tal vez simplemente disfruta viendo a sus alumnos fracasar. Hablaremos de eso en un minuto. El día de la prueba, caminé hasta la mitad del pueblo para llegar a casa de Obito antes de que nuestro nuevo equipo se reuniera. Técnicamente, podría haber usado el paseo aéreo Shinobi, también conocido como la técnica de saltar por los tejados, pero si la prueba de la campana iba a tener lugar más tarde esa mañana, lo mejor era ahorrar chakra. Además, probablemente necesitaría recordar el camino a los terrenos del clan Uchiha en algún momento desde una perspectiva terrestre. El apartamento de Obito se encontraba en realidad al otro lado del distrito Uchiha, lejos de donde entré por primera vez. Tuve que detener a un policía militar para obtener esa información. Nunca antes había estado en su casa. No sé por qué. Simplemente no lo había hecho. En fin, una vez en el distrito Uchiha, convenía comportarse como un civil. Por lo general, solo la policía militar de Konoha o los Anbu usaban las azoteas en las zonas residenciales. Así se mantenían las tejas en su sitio, se evitaba que se levantara polvo de la calle y que hubiera que poner multas por tirar basura por todas partes. No quería llamar la atención, así que decidí ir a pie. Tardé mucho más, pero al extender mi chakra lo más que pude y buscar la cálida presencia de Obito, al menos pude reducir el tiempo que perdí buscándolo, ya que siempre llegaba tarde. Lamentablemente, los shinobi siguen siendo humanos. Eso significa que la basura acaba por todas partes. Mientras caminaba, miraba mucho a mi alrededor. Sabía, intelectualmente, que el clan Uchiha era uno de los 4 clanes nobles de Konoha. Aparecía en los libros de historia, por muy malos que fueran, al igual que las historias de los clanes Iga, Akimichi y Senju. Claro que los clanes Konkeko y Genkai únicos, como el Sharingan o el Byakugan, generalmente se mantenían aislados, al menos en lo que respecta al matrimonio. La mayoría vivía en el distrito, tanto porque a su clan le gustaba vigilar a todo el mundo como por cualquier otra razón. Cuanto más adentro vivías, mayor era tu rango y probablemente más antigua era tu familia. No eran especialmente sociables en comparación con el clan Akimichi, que poseía restaurantes aprobados por shinobi por toda Konoha, y se decía que los cuellos levantados, característicos del clan Uchiha, eran símbolo de su arrogancia. Personalmente, me parecían un poco a los conos antimordeduras que la gente les ponía a los perros en mi vida anterior, pero jamás iba a decirle eso a ningún Uchiha bajo pena de muerte. A su manera, eran peores que los Iga, a pesar de que el gen del Sharingan parecía ser recesivo con respecto al dominante del Byakugan. Y muy pocos Senju seguían usando su apellido, así que eran menos un clan y más como primos de todos. Creo que, si hubiera tenido una familia extensa, podrían haber sido Senju o algo así. Casi todos los que pertenecían a una familia shinobi, pero no a un clan, en Konoha tenían algo de sangre de clan antiguo, aunque el Byakugan se podía ver 6 generaciones después del ancestro inicial y la genética de la mayoría de los demás era un poco más sutil. Por mi parte, inicialmente teorizaba que mamá no era de Konoha. Los shinobi de Konoha solían usar kunai y shuriken, a menos que tuvieran entrenamiento especial o armamento a su disposición. Se podía confiar en que un ninja con una katana sabría usarla, pero la mayoría de nuestros estilos eran, bueno, no teníamos escuelas. Los ninjas enseñaban a sus aprendices o, tal vez, a sus equipos genin, si los estudiantes tenían talento para ello. De lo contrario, el estilo generalmente desaparecía con el ninja que lo practicaba. O bien mi madre aprendió en una escuela, a juzgar por su método de enseñanza, o bien aprendió de alguien que sí lo hizo. También era posible que hubiera desarrollado el suyo propio, pero parecía demasiado pulido para eso. Demasiado perfeccionado. Un ninja, al fin y al cabo, siempre estaba aprendiendo. Y probablemente compensando la pérdida de varias extremidades. En fin, esta línea de pensamiento me mantuvo ocupado durante casi todo el camino a casa de Obito, entre otras cosas, al notar que mi casa era muchísimo más pequeña que la mayoría de las del clan Uchiha y al preguntarme si habría alguna casa en venta. Los edificios eran más antiguos, la gente más asentada. Nadie parecía dispuesto a mudarse, en ningún sentido de la palabra. Me sentí como si estuviera caminando por el equivalente ninja de una urbanización cerrada. Probablemente era bastante acertado, en cualquier caso. Aún así, pude sentir el chakra de Obito a una calle de distancia antes de girarme y verlo. Noble o no, muy pocos podían suprimir su chakra hasta el punto de que yo no pudiera sentirlo. Obito no era uno de esos pocos elegidos y dudaba que alguna vez lo fuera.
Estaba de pie en la entrada de uno de los edificios más grandes, de esos con 3 pisos de apartamentos y un pequeño abanico Uchiha pintado en la puerta principal, hablando con un par de shinobi mayores. Parecían genin, tal vez, con itayates sin cicatrices y un aire de superioridad inconfundible. Obito era huérfano dentro del clan y no tenía hermanos. Me enteré por casualidad, pero eso explicaba parte de la soledad que sentía por él cuando el patio de la escuela se quedaba en silencio y Rin no estaba. No tenía muchos compañeros con quienes pasar el rato. Yo tampoco, pero reconozco que soy un bicho raro, así que ¿a quién le importa? Saludé con la mano. Obito. Si los otros chicos con los que hablaba fueran amigables, lo sabría. Claro, su suministro de chakra en conjunto era menor que el de Kakashi ayer, incluyendo sus travesuras, pero la intención asesina y la malicia no son precisamente sutiles. Obito no transmitía miedo. Parecía inquieto, sí, pero eso podría deberse a muchas causas. Se sobresaltó, su chakra se disparó en una clara expresión de consternación. Los otros 2 chicos también se giraron para mirarme. Creí reconocer algunos rasgos de sus rostros, en relación con los de Obito, pero las semejanzas entre primos son difíciles de cuantificar y pueden no significar nada. Yo no me parecía a ninguno de mis primos de mi vida anterior, por ejemplo. Dado que eran 2 y Obito no parecía contento de verlos, di un salto mental y supuse que los genin no identificados frente a mí eran Yoshi y Matsumaru Uchiha. También conocidos como los primos imbéciles de Obito. Bueno, joder. Había muchas maneras de manejar la situación. Podía perder los estribos. Podía atacar. Podía hacer cualquier cosa que significara pasar la mañana en la comisaría más cercana y no con nuestro nuevo compañero y sensei. Todas serían un desastre y nos meterían en problemas con demasiada gente. O podría darle a Obito una salida fácil. Corrí hacia ellos, concentrando toda mi atención en Obito, incluso mientras mi sentido del chakra captaba la indignación de los otros 2 chicos Uchiha. Obito, vamos a llegar tarde. Un momento, ¿qué hora es? Preguntó Obito, como si se hubiera olvidado por completo de los otros 2. Sabía que no era así, pero en cierto modo yo era un buen cambio de tema. Son las 8:45, dije secamente. Estaba bastante segura de que lo había olvidado de verdad, dado que Yoshi y Matsumaru eran terriblemente distractores. Se supone que debemos encontrarnos con Sensei y Kakashi con todo nuestro equipo a las 9, ¿recuerdas? La que está junto a la piedra conmemorativa. La expresión de Obito pasó de una leve sorpresa a «oh, mierda» en medio segundo. Se giró hacia sus 2 primos y les dijo rápidamente: «Lo siento, tengo que enfrentarme ahora, la gente me va a matar». Y entonces corrimos como alma que lleva el diablo, a toda velocidad potenciada por el chakra y todo eso. No paramos hasta que estuvimos bien lejos del distrito Uchiha, momento en el que ambos tuvimos que detenernos para tomar aire y dar explicaciones. ¿Así que esos eran los 2 imbéciles? Pregunté, una vez que recuperé el aliento. Si bien corría mejor que nunca, seguía sin considerarme especialmente resistente. Al menos tenía margen de mejora, supuse. ¿Qué? Oh. Sí. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo Obito, secándose la cara con la manga. Se sacudió. En fin, ¿qué hora es realmente? Las 8:46, ahora, dije, echando un vistazo a un reloj en la pared de una tienda cercana. Obito se quedó boquiabierto. ¿En serio? Oh, no, vamos a llegar tardísimo. No me habría preocupado si hubiera podido confiar en que Obito llegaría al campo de entrenamiento por su cuenta y a tiempo. Pero entonces sus primos se interpusieron, así que supongo que íbamos a llegar tarde todos juntos. Podríamos usar los tejados, sugerí. Obito asintió rápidamente. De acuerdo, sí. Tú lideras. Tenía la vaga sospecha de que Obito ni siquiera sabía que había un campo de entrenamiento junto a la piedra conmemorativa, pero no pregunté. Estábamos demasiado ocupados saltando de tejado en tejado como jerbos hiperactivos como para perder el tiempo hablando de ello. Llegamos con un retraso total de 15 minutos, lo que significa que llegamos con 1 minuto de retraso. Creo que fue prácticamente un récord para Obito. Kakashi, por supuesto, estaba allí para recibirnos. Llegas tarde. Por supuesto. Puse los ojos en blanco y volví a respirar en modo manual, intentando no sentir el ardor inusual en los muslos y las pantorrillas. Saltar de tejado en tejado era mucho más difícil a los 9 años de lo que los prodigios hacían parecer. Solo podía imaginar que con la práctica lo lograría, y mientras tanto me conformaba con caminar para refrescarme. Obito, por su parte, se había tirado casi de bruces y había levantado los dedos corazón de ambas manos en dirección a Kakashi sin mirarlo.
Minato-sensei apareció en un destello de luz amarilla unos 30 segundos después. No tenía ni idea de cómo alguien con la capacidad de teletransportarse podía llegar tarde. Tiempo después, me di cuenta de que Minato había marcado el pliegue interior del Itayate de Kakashi con un sello de puntería del dios del trueno volador. En ese momento, solo pude pensar, ¿cuál es la bomba, sensei? Porque de todas formas estamos perdidos. Aunque Obito y yo no íbamos a caer en la trampa más obvia de la prueba de la campana, principalmente porque Obito valoraba demasiado mi amistad y porque yo hacía trampas descaradamente con mi precognición, además de ser demasiado perezoso para intentar pelear con mis compañeros y con nuestro sensei por adornos de gatos, no sabía qué truco tendría Minato. Kakashi, como Chunin, había preferido mentir descaradamente, trolear y comportarse como un idiota con sus alumnos. Minato-sensei había sido directo, así que realmente no sabía qué esperar. Ahora que estamos todos aquí, dijo Minato-sensei con los brazos ocultos a la espalda, podemos empezar. Me preparé para las malas noticias. Si podía sentir el pico de chakra del jutsu del dios del trueno volador, probablemente podría sentir e interpretar cualquier tipo de diversión creciente ante nuestra inevitable paliza predestinada. Eso creía yo, al menos. Obito, que estaba sentado a mi lado, murmuró algo rebelde que no alcancé a oír. Aquí tienes, Keisuke-kun. ¿Y tú, Obito-kun? Parpadeé. Lo siguiente que recuerdo es tener una carpeta manila en mis manos demasiado pequeñas. Nuestra prueba de hoy será sobre análisis de información y formulación de conclusiones. En la parte superior, en letras negras grandes, se leía Keisuke Head. En la que sostenía a Obito, ponía Obito Uchiha. De acuerdo, me rindo, dijo el soñador. Bueno, al menos no fui el único que pensó que esto era un poco surrealista. Kakashi también tenía uno, aunque me perdí por completo el momento en que Sensei se lo entregó. A juzgar por la expresión de Obito y Kakashi, ninguno de los dos se esperaba las carpetas para nada. Sensei, comenzó Kakashi, pero Minato aplaudió. Bien. Lo primero que haremos hoy es revisar la evaluación que el Hokage hizo de nuestras habilidades. Hablando de eso, Minato también tenía una carpeta. En cierto modo, es como un boletín de calificaciones de la vida real. De repente entiendo por qué este hombre estaba tan ansioso por convertirse en Hokage. Es un experto en papeleo. A esto me refería cuando dije que Minato era un poco bromista. Me preocupé mucho pensando que probablemente nos haría una prueba sádica, y ahí estaba, repartiendo boletines de calificaciones. Fue muy extraño, por no decir desagradable. Abrí mi expediente. La esquina superior izquierda de la primera página estaba ocupada por una foto mía, sin mi nueva diadema, tomada justo después de aprobar el examen final de Genin. Era una foto bastante mala, ya que no había dormido mucho la noche anterior y mis ojeras eran más prominentes que nunca, pero al parecer solo era por un año antes de que se actualizara el expediente. Los fotógrafos para nuestros papeles de registro ninja eran un poco demasiado entusiastas, lo que significa que incluso Obito había logrado completar sus papeles ayer antes de ir a la escuela, ya que el ninja encargado del papeleo probablemente lo había estado persiguiendo para que los entregara. Me senté a leer. Nombre: Head, Keisuke. Edad: 9. Altura: 120,3 centímetros. Peso: 28,1 kilogramos. Grupo sanguíneo o fecha de nacimiento: 10 de julio. Género: femenino. Registro ninja: 010871. Rango ninja: Genin. En ese momento, me aburrí y empecé a hojear la carpeta. Ya conocía mi información básica, salvo mi grupo sanguíneo. Como Ayate tenía AB y yo, supuse que nuestros padres eran heterocigotos para los grupos A y B, aunque probablemente nunca tendría que saber los detalles a menos que llegara el momento de donar sangre. A menos que se tratara de plasma. La sangre casi nunca se transfundía entera, ya que si el grupo O era el donante universal de células sanguíneas, el grupo A era el donante universal de plasma. Tenía algo que ver con la generación de anticuerpos frente a antígenos, y la verdad es que no me interesaban los detalles. Seguí hojeando las páginas hasta que encontré un gráfico octogonal. Me recordó mucho a las estadísticas de Pokémon, así que eché un vistazo al resto de la página para confirmar que se trataba de un desglose de nuestras puntuaciones en todas las disciplinas Shinobi relevantes y fácilmente cuantificables. Así es como se suponía que los libros de datos de Naruto serían relevantes para nuestras vidas. Miré la gráfica y luego el total. No me parecía posible tener tanto del octágono en rojo a mi edad. Pero los números estaban ahí, mirándome fijamente. Fue una de las pocas veces que el soñador y yo estuvimos en perfecto acuerdo y sincronización. Joder.
Una parte de mí, que estaba bastante segura de que debía ser el ello o tal vez una cuarta personalidad sin nombre, balbuceaba en un rincón de mi mente, emitiendo un sonido como mimble wimble. O quizás era yo. El mundo se alejaba y podía ver mi futuro pasar fugazmente ante mis ojos. Iba a ser breve y explosivo. ¿Qué? ¿Qué es tan sorprendente?, preguntó Obito, inclinándose para ver qué estaba mirando. Me mostró su gráfico para que lo comparara, aunque en ese momento no lo miré. Después de unos segundos de mis balbuceos atónitos y algunos cálculos rápidos por parte de Obito, los ojos de Obito se abrieron de par en par y dijo: ¿Qué demonios? ¿18? Emití un gemido y le entregué mis archivos a Obito. No quería mirarlos. Por dentro, seguía muy nerviosa. Tengo que controlarme, tengo que respirar hondo. Que mis notas sean increíbles no significa que vaya a tener que presentarme a los exámenes Chunin. No quiero morir en el frente. Me tapé la cara con las manos. Sí, estaba nerviosa por haber conseguido una puntuación increíble. Bien por mí. La cuestión es que, bueno, no quería ser una princesa ninja super especial que rompiera todos los esquemas. Quería tener la oportunidad de sobrevivir hasta los 30, siendo una shinobi promedio con habilidades multidisciplinarias, y tal vez tener la fuerza suficiente para ser útil a la gente que me importaba y mantenerla con vida. La gente que destacaba caía como bolos, y podría dar más ejemplos que la mayoría. En resumen, no quería ser Kakashi. Sin contar el comentario sobre la princesa, claro. A esta edad, se vería adorable con un vestido, aunque la máscara rompería la armonía del conjunto como una galleta de la fortuna. Esta no era exactamente la reacción que esperaba, dijo Minato-sensei después de un momento. Kakashi hizo un ruido de desdén que podría haber significado muchas cosas, pero que probablemente se reducía a estoy rodeado de idiotas. Una mano se posó sobre mi cabeza. A juzgar por las firmas de chakra, todo el equipo Minato estaba sentado a menos de 1,5 metros de distancia. Probablemente Kakashi se mostró reacio, pero creo que lo aceptaría. Tranquilo, Keisuke-kun, dijo el sensei, dándome palmaditas en la cabeza como si fuera una mascota. Supongo que eso me pasa por ser un niño. Aún así, solo era un Chunin adolescente, así que su actitud paternal no funcionaba del todo bien, y no tenía ni idea de cómo sería tener un hermano mayor. ¿Te importaría contarnos qué te pasa? Gemí. No quería hablar de ello. Míralo de esta manera. Esos son tuyos y míos, así como los de nuestros padres y maestros, sugirió el soñador en la cámara de eco vacía de mi mente. En ese momento no se me ocurrían ideas ingeniosas, eso era seguro. Has estado al día con todos esforzándote, yo he estado ayudando la mayor parte del tiempo que he estado completamente despierto, mamá nos enseñó Kenjutsu, papá nos enseñó Taijutsu y control de chakra, y Yamaguchi-sensei nos enseñó ninjutsu médico. Somos la suma de nuestros pasados y de 3 maestros extraordinarios. De acuerdo. Podría pensarlo de esa manera si lo intentara. No creo merecer esa nota, murmuré, viendo los números danzar en el interior de mis párpados. Nadie aquí sabía la gran ventaja que me habían dado. Tuve más profesores que nadie. Ninjutsu. 2 de 5, debido a la formación médica. Taijutsu. 1-5, complementado fuera de los números con Kenjutsu. Genjutsu. 2-5, porque era difícil aplicar un genjutsu a alguien cuyo chakra estaba alineado tanto para lanzarlos como para cancelarlos, debido a la sensibilidad al chakra ajeno. Inteligencia. 3-5, debido a mi mente adulta y sesiones nocturnas con el soñador. Fuerza. 1-5 e incluso con aumentos generales de chakra. Velocidad. 2. Resistencia. 1-5, ignorando el chakra yin que probablemente podría tomar prestado del soñador si fuera necesario. Sellos de mano. 3-5, debido a mucha práctica adicional e hiperconciencia de cómo se movía el chakra en mi cuerpo. Total. 18. Por lo tanto, la misma puntuación total que un Obito Chunin y casi tan alta como un Sasuke recién graduado. A los 9 años. ¡Guau! Me sentía como un tigre de papel, pensé. Me di cuenta de eso y le escribí un informe al Hokage sobre la rotación de especialistas en la academia, si ese es el resultado, dijo Sensei. Levanté la vista y no parecía decepcionado ni nada por el estilo. Dirigiéndose a Obito, Kakashi y a mí, dijo. Pero es hora de analizar nuestras puntuaciones, ahora que las hemos revisado. Primero, sin embargo, vamos a pasar nuestros expedientes. No se preocupen si los de Kakashi y el mío tienen mucha información censurada. Me froté los ojos y asentí. No había llorado, pero necesitaba un momento. Pasamos nuestras carpetas hacia la izquierda, lo que significó que tuve la oportunidad de ver primero el archivo de Obito.
Antes de revisar su evaluación, memoricé su grupo sanguíneo y su fecha de nacimiento, que eran el grupo O y el 10 de febrero, respectivamente. Lo primero que pensé fue, eso es demasiado bajo. Obito obtuvo una puntuación de 2 en ninjutsu y resistencia. Sus puntuaciones en taijutsu, genjutsu y fuerza se situaron en un 1,5, mientras que su velocidad y sellos manuales obtuvieron 2,5 cada una. Su puntuación más baja fue en inteligencia, con un lamentable 1. En total, su puntuación fue de 14,5. Incluso las pruebas lo calificaban de idiota. Esa es exactamente la puntuación que obtuvo Naruto cuando se graduó. Por supuesto que ella lo sabría. Personalmente, estaba bastante seguro de que había una razón específica para las bajas calificaciones de Obito, y no era solo porque fuera lento. Obito podía ser sorprendentemente torpe en los estudios, pero era una persona cariñosa y sensible cuando se preocupaba por alguien, y aprendía mucho más rápido cuando aún asistíamos a clases de taijutsu en la academia. No le gustaba leer, no le gustaba estudiar, y no le gustaba que lo menospreciaran quienes sí lo hacían. Pero dado que yo había logrado mejorar mis calificaciones con clases particulares, creo que se trataba más de las carencias de recursos de Obito que de su capacidad intelectual. Obito, que estaba mirando la carpeta de Kakashi, frunció el ceño con furia. Aunque sabía que Kakashi tenía que ser impresionante. Pensándolo bien, ese era probablemente el problema. ¿Qué aspecto tiene, Obito? Pregunté, inclinándome y entregándole la carpeta de Obito al sensei. Obito me lo puso delante de las narices. Vaya, sí que estaba de mal humor. Recuerda que las puntuaciones no significan mucho en el campo de batalla, dijo Sensei mientras yo revisaba el expediente de Kakashi. El mío estaba en sus manos. Los números basados en un solo momento no pueden explicar ni evaluar realmente los efectos de luchar en condiciones reales de combate. En ellos no se tienen en cuenta la fuerza de voluntad, la determinación ni los niveles de moral. Kakashi obtuvo una puntuación total de 22,5, con 3 puntuaciones distintas, inteligencia, velocidad y sellos de mano, superiores a 3. Excepto la fuerza, que probablemente dependía del hecho de que todos teníamos 9 años y la misma, ninguna de sus estadísticas era inferior a 2. Dudaba que esos números reflejaran la ridícula experiencia que tenía, incluso considerando el tiempo que llevaba siendo Chunin, pero sus registros de misión estaban completamente borrados con tinta negra, así que no podía estar seguro. Aquí tienes un ejemplo, Obito-kun, dijo el sensei, extendiendo mi expediente para que ambos pudiéramos verlo. ¿Ves esto? Keisuke-kun tiene una inteligencia y una puntuación en sellos manuales muy altas, lo que le facilita mejorar sus puntuaciones en ninjutsu y genjutsu al aprenderlos rápidamente. Por otro lado, sus puntuaciones físicas, velocidad, fuerza y resistencia, son en realidad inferiores a las tuyas si las sumas. Dio la vuelta al expediente y me lo devolvió, extendiendo la mano para tomar el de Kakashi. Keisuke también comparte tu puntuación de fuerza, lo que significa que el problema son las limitaciones físicas de vuestros cuerpos, no vosotros. Ya lo superaréis. Kakashi puso los ojos en blanco. No tenía la menor duda de que podría vencernos a Obito y a mí en una pelea con los ojos cerrados. De acuerdo, sensei. Obito murmuró, y sensei sonrió. No los preparé para que se pelearan, dijo sensei. Movió los dedos y todos nuestros archivos desaparecieron. El suyo seguía en el suelo. No son necesariamente exactos y pueden parecer arbitrarios debido a factores como el sesgo del observador y si alguno de ustedes se contuvo por alguna razón. Pero las tendencias generales, como el hecho de que Kakashi necesita trabajar en su genjutsu y Keisuke-kun tiene problemas con su resistencia, y que podemos perfeccionar el taijutsu de todos, nos dan un punto de partida para fijar objetivos. Eso tenía sentido. Simplemente no me esperaba que el futuro Hokage estuviera tan obsesionado con los cálculos. ¿Qué tal son sus puntuaciones, sensei? Pregunté. Después de ver de lo que éramos capaces, me preguntaba qué podría hacer sensei. Minato sensei tomó su expediente y me lo entregó. Échale un vistazo. Resulta que no le dan las calificaciones de Chunin a cualquiera. La ficha de calificaciones del sensei estaba completamente en blanco, con solo un pequeño número en la esquina que indicaba que tenía una puntuación total de 32. Me costaba creer que, una vez que se pusiera en marcha, no lo haría picadillo literalmente todo. Hoy vamos a fijar objetivos y a empezar a planificar cómo alcanzarlos, continuó el sensei. Terminaremos el entrenamiento con algunas sesiones de combate para que todos podamos conocernos mejor. ¿Les parece bien?
Todos asentimos con la cabeza, aunque estaba bastante seguro de que ninguno de nosotros realmente quería hacerlo. Antes odiaba fijarme metas. Implicaba trabajo. Establece metas conmigo. Eso es diferente. El resultado de la sesión de planificación fue el siguiente. Yo estaría corriendo de arriba a abajo entre los árboles hasta tener más resistencia, Kakashi estaría intentando lanzar y disipar genjutsu mientras formaba pareja con Obito, que también necesitaba trabajar en su genjutsu, y luego tendríamos una pelea a 3 bandas entre nosotros, los chicos, mientras Sensei corregía nuestras posturas y arbitraba para asegurarse de que no nos matáramos entre nosotros. Dado que Obito y yo estábamos completamente de acuerdo en unir fuerzas para enfrentarnos a Kakashi, esta era una perspectiva más equilibrada de lo que incluso Kakashi había pensado. Sin darnos cuenta, ya era de tarde y estábamos hambrientos, sucios y tan cansados que queríamos parar. Excepto Sensei. Ese tipo siempre parecía capaz de aguantar 5 asaltos más y luego matar a un dragón para relajarse. Era surrealista. En este punto, dijo Minato-sensei, tirando de Obito y de mí para que dejáramos de aplicarle a Kakashi las llaves articulares más complejas e inútiles del mundo, Kakashi y yo solemos ir a comer algo antes de trabajar en la meditación y la estrategia. ¿Quieren acompañarnos? Obito asintió, aunque no sin lanzar una mirada de reojo a Kakashi. Me parece bien, sensei. Por mi parte, eché un vistazo a la piedra conmemorativa. Enseguida voy. Tengo que hacer algo primero. ¿Qué? Oh. Esperaré, dijo Obito al instante, mirándome con preocupación. Le agradecí que pareciera haberme perdonado por mi estupidez anterior y le prometí mentalmente que haría todo lo posible por ayudarlo a mejorar. Solo tardaré un segundo, repetí, levantando un dedo, y me acerqué a la piedra. La piedra conmemorativa es uno de los varios monumentos a los shinobi en la historia de Konoha. Había oído que antes había una versión más antigua, de la época del primer Hokage y la Primera Guerra Mundial y shinobi. Era simplemente una lápida de gran tamaño, con los lados de piedra lisa y un espacio para nombres en el centro. La que ocupaba el campo de entrenamiento número 3, que se había erigido desde que la anterior comenzó a desmoronarse y se trasladó justo debajo del monumento al Hokage, era de mármol negro pulido hasta alcanzar un brillo reflectante. Tenía forma de hoja de kunai, erguida sobre un soporte triangular de piedra negra rodeado de hormigón y granito, flanqueado por mástiles plateados. En la cara plana de la hoja parecían estar escritos cientos de nombres. Pude ver mi reflejo mirándome, entre las sombras proyectadas por los pequeños y sólidos caracteres que formaban la palabra Wataruge. Junté las manos e incliné la cabeza. A veces no podía creer que ya hubieran pasado casi 4 meses. Te haré sentir orgulloso, papá. Cuidaré de todos, como tú lo hiciste con nosotros. No te preocupes por Ayate y mamá. Ninguno de nosotros te olvidará, y no te haremos llorar. Te amo. No estaba segura de si me estaba escuchando. Ni siquiera estaba segura de si estaba allí. Pero sentí que, al menos, podía intentarlo. Tras terminar de rezar, me di la vuelta y regresé con mi equipo. ¿Listos? Preguntó Obito. Le pasé un brazo por los hombros y le apreté, transmitiéndole sin palabras un lo siento y un sigues siendo mi amigo. Sí. Solo tenía que decirle algo a papá. Noté que Kakashi apartaba la mirada deliberadamente. Sensei tenía la mano sobre el hombro de Kakashi. Sabía por qué, y sentí como si algo me oprimiera el corazón. Minato-sensei suspiró, pero no parecía disgustado. Está bien. Hay un bar de ramen que conozco, capítulo 17. La vida de los genin. Alto el fuego. Seré completamente honesto. Los únicos estándares que permitirían que el recién creado equipo Minato no fuera considerado un desastre andante serían los que establecieran los futuros miembros del equipo Kakashi. Estaba bastante seguro de que los Sannin tenían un historial mejor que el nuestro en ese momento, ya que si cada minuto de la existencia del equipo Hiruzen hubiera sido un desastre, probablemente todos habrían muerto a los 20 años a pesar de sus habilidades. Obito odiaba a Kakashi. Era casi un hecho. Kakashi era más fuerte, se había graduado antes, aparentemente había conquistado a todas las chicas de su edad cuando él y Obito estaban en la misma clase, incluida Rin, era un cretino arrogante y se pasaba casi todo el tiempo menospreciándonos o dándole una paliza a Obito. Dejó de pegarme después de que le pidiera permiso al sensei para usar mi Boken, ya que me daba distancia y el sensei no le había dado permiso a Kakashi para usar el Tan de su padre. Obito, en cambio, no había recibido ningún entrenamiento especializado en armas y era propenso a llevarse la peor parte por ser chico y por su personalidad. Personalmente, no tenía nada en contra de Kakashi.
La mayor parte de su resentimiento hacia la vida en general era, en realidad, un reflejo de lo perturbado que seguía siendo como niño. Pero no me gustaba cómo trataba a Obito, y, por desgracia, mi lealtad tendía a basarse en el orden cronológico. Por lo tanto, protegería a mi hermano antes que a Obito y a Rin antes que a Kakashi, antes que a nadie, ya que la mayoría de las personas que conocía y me importaban podían cuidarse solas. Durante el entrenamiento, tenía que recordarme a mí mismo que golpear al prodigio con un genjutsu de vértigo mientras se concentraba en Obito no era una buena idea. No creo que Kakashi nos odiara a ninguno de los dos. Para ello, tendría que vernos como algo más que insectos. O quizás bebés, supongo. Es cierto que no me trató con tanta dureza como a Obito, pero no estoy segura de si fue porque era una chica, porque era una niña prodigio por derecho propio, o simplemente porque no tenía la personalidad de Obito. Creo que pensó que me tenía calada y luego, más o menos, me borró de su universo personal. Por otro lado, Obito conseguía que Kakashi le prestara atención, aunque solo fuera porque odiaba ser ignorado un poco más de lo que odiaba a Kakashi en general. A Kakashi le bastaron menos de 2 semanas para provocarle una conmoción cerebral a Obito. Ni siquiera estábamos participando en misiones de combate todavía. Sensei tuvo que tirarme al suelo para evitar que me abalanzara sobre Kakashi cuando Obito cayó, porque todos mis impulsos decían matarlo y no joder, que alguien llame a una ambulancia. Entonces, recogiendo a Obito del suelo, donde yacía aturdido, Sensei desapareció en una ráfaga de humo de chakra blanco. Bueno, supongo que era posible que Sensei no hubiera marcado el hospital con el sello del dios del trueno volador. Apuesto a que cambiará de opinión después de esto. Me quedé allí un momento, mirando fijamente hacia donde habían desaparecido, y luego me levanté. Recogí mi boken del suelo y me colgué la correa al hombro. Me sacudí el polvo. Me ajusté el protector de cabeza. Entonces me acerqué a donde estaba Kakashi, aparentemente sin saber muy bien qué hacer ante la repentina desaparición del sensei. Era posible que ni siquiera supiera que las lesiones en la cabeza eran extremadamente graves, que cualquier cosa más allá de un aturdimiento momentáneo debía ser examinada por si había daño cerebral. No estaba seguro de qué libros había leído Kakashi, ni si realmente había tratado lesiones cerebrales. La mayoría de las veces, si un shinobi quedaba aturdido o inconsciente en el campo de batalla y no había ayuda cerca, moría. A veces de forma horrible. Vamos. Nos vamos al hospital, dije. ¿Por qué deberíamos? Podemos seguir entrenando perfectamente sin ellos, dijo Kakashi, frunciendo el ceño por el tono que denotaba tú también eres un prodigio y ¿por qué te juntas con ese perdedor? Y por la forma en que yo le devolvía la mirada con el ceño fruncido. Sentí unas ganas irresistibles de restregarle mi boken en la cara. O quizás en la mía. No sabía con quién estaba más enfadado. En vez de eso, le tendí la mano. Él y Obito no habían hecho el sello de reconciliación después del combate, pero al menos podía ofrecérselo. Eso me evitaría hacer alguna tontería. Yo no estaba peleando contigo, dijo Kakashi. Si Sensei no hubiera estado allí, ¿estarías tú?, le dije. Los ojos de Kakashi se entrecerraron. Aún así, completó el sello. Creo que tenía el suficiente respeto por las tradiciones shinobi como para permitir al menos eso entre compañeros, aunque no fuéramos amigos. Bueno, empecé a decir, metiendo las manos en los bolsillos en cuanto me soltó, necesito una segunda opinión sobre algo. Principalmente, me preguntaba si sería capaz de aprender a usar los bisturíes de chakra del maestro Yamaguchi ahora que tenía su propio equipo. Desafortunadamente, este pequeño episodio demostró que era demasiado agresivo con la gente a mi alrededor cuando me estresaba la lesión de alguien más. Demasiado Kabuto y muy poco Shizune, en cierto modo. Para proteger a los demás, me gustaba más la idea de luchar que la de curar a la gente después, o incluso durante la pelea. La mejor defensa era un buen ataque y todo eso. Kakashi murmuró algo mientras salíamos del campo de entrenamiento. Caminábamos a 1,5 metros de distancia y él me seguía de cerca, aparentemente para dar la impresión de que no íbamos juntos. Me pregunté si no quería que lo vieran conmigo o algo así. Lo siento, no lo oí, dije por encima del hombro. Le dije, ¿acaso no conoces ya el ninjutsu médico? Dijo Kakashi con más claridad. Su tono seguía dando a entender que yo era un aspirante a ninja cobarde, más que un igual. Sí, conozco la de la palma mística, dije. Además de un par de jutsus curativos menores y muchos ejercicios de control de chakra. Algún día encontraría la manera de hacer que la técnica de engañar a los peces fuera relevante para mi vida. ¿Y tú? Pregunté, porque no es que hubiera nadie más con quien hablar. ¿Y yo qué?
Repitió Kakashi, probablemente para molestar. Fruncí el ceño, aunque él no pudo verlo. Quiero decir, ¿sabes algo que sea particular tuyo? Manipulación de la naturaleza, dijo sin emoción. Relámpagos. Eso me hizo plantearme otro punto que no había considerado. Sabía que Sensei había desarrollado el Rasengan en su adolescencia. No había otro momento en el que pudiera haberlo logrado, dado que murió a principios de sus 20, e incluso después de crear una técnica de rango A increíblemente destructiva que se basaba completamente en el control del chakra, debía saber que su objetivo de una versión de elemento viento estaba a años de perfeccionamiento de completarse. Kakashi había desarrollado el Chidori en un intento fallido de crear una variante del Rasengan de elemento rayo, si mal no recuerdo, aunque solo lo demostró en su adolescencia. Me preguntaba si Kakashi conocía el Rasengan incluso a los 9 años. También me preguntaba si Obito o yo seríamos capaces de aprenderlo alguna vez. Pero más allá de eso, me preocupaba ser el único miembro de mi equipo sin ninjutsu elemental. Obito tenía jutsus de elemento fuego para practicar como miembro del clan Uchiha, aunque todavía no dominaba la técnica de la gran bola de fuego. Sensei probablemente dominaba un poco de todo, pero sobre todo elemento viento. Ya sabía que Kakashi era de naturaleza relámpago, tanto por mi conocimiento previo como porque su chakra se sentía como un cable chispeante. Fue un poco extraño darme cuenta de que no tenía ni idea de cuál era la naturaleza de mis propios chakras. ¿Es ese el niño? Dejé mis pensamientos en pausa, preguntándome por qué esa voz me había llamado la atención, vehemente y a la vez susurrante. Estar en la aldea significaba que el murmullo de fondo era algo habitual, y con Obito como amigo, los susurros me habían estado siguiendo desde hacía un tiempo, pero en realidad había sentido como el chakra de Kakashi se retraía un poco en su piel en cuanto dejamos atrás el campo de entrenamiento. Qué lástima, lo miré. ¿Kakashi? El lenguaje corporal de Kakashi era rígido, tenso como nunca lo era cuando Sensei estaba presente. Miraba fijamente al frente, con los ojos entrecerrados y oscuros, reflejando una emoción desconocida, y no me prestó atención. Parecía estar mirando algo por encima de mi hombro izquierdo, y seguía caminando sin detenerse, pasando de largo cuando me detenía. Por lo visto, Obito no era el único que sufría el síndrome de todos los demás renos, incluso ahora. El padre de Kakashi llevaba apenas 6 meses muerto. No sabía la fecha exacta de la misión que salió fatal, y estoy bastante segura de que mis padres me mantuvieron cerca de casa porque no querían que viera el miedo, el resentimiento y los rumores desenfrenados que reinaban en una aldea que existía gracias a sus secretos. Solo sabía que, al final, no había nadie que le impidiera tomar la única salida que le quedaba. Ni siquiera Kakashi. No quería saber los detalles. Pero no podía dejar que se quedara dándole vueltas al asunto. ¿Sabes?, dije con ligereza, nunca quise golpear a la gente en la cara hasta que conocí a Obito. Eso fue una mentira absoluta. Además, estaba formulada de forma tan ambigua que solo quienes me conocían podrían discernir la verdad. Jamás lastimaría a Obito. Sin embargo, estuve a punto de lastimar a quienes lo lastimaron en varias ocasiones. Y solo el soñador sabía cuántas personas deseaba muertas y cuánto. Kakashi me miró de reojo, tratando de tantear mi sinceridad. Y puesto que probablemente lo haré si seguimos avanzando tan despacio, le hago una propuesta. Una ceja se alzó. ¡Zas! Mi mano abierta impactó contra su hombro, desequilibrándolo. Y así me vengué. Al fin y al cabo, éramos compañeros. Camaradas. Mandarlo al hospital no parecía lo correcto, a menos que nuestro equipo se hubiera transformado repentinamente en los Sannin sin que nadie se diera cuenta. Te toca, le dije. Kakashi era más rápido que yo. Mucho más rápido, si se lo proponía. Por eso supe que, incluso cuando salté al tejado del mercado más cercano, en realidad no estaba intentando atraparme. Sin embargo, eso le dio una excusa para perseguirlos y, por lo tanto, una excusa para dejar atrás los susurros. No se me daba muy bien el temperamento amable, compasivo y sereno que Rin aparentaba con tanta naturalidad. No sabía cómo evitar ser un poco insensible y propenso a arrebatos de ira irracional. No sabía cómo dejar las cosas como estaban. Bueno. Llegamos al hospital en 5 minutos. Solo me tocaron 2 veces, y seguía siendo el que la ligaba cuando frenamos bruscamente frente a la puerta. Estar cerca del hospital me ponía nervioso. Aparte de aquella vez que Rin y yo llevamos a Obito a ver al profesor Yamaguchi, no tenía muchos buenos recuerdos de este lugar.
Las crisis de Hayate, las inyecciones periódicas de su infancia y tener que seguir a los médicos como un patito con gorro de enfermera no eran precisamente el tipo de cosas que me dejaban una buena impresión. Por la forma en que Kakashi miraba hacia la puerta, supongo que notó mi aprensión. También era posible que esperara que Minato-sensei se abalanzara sobre él como un ave de rapiña y comenzara a sermonearlo sobre cómo no comportarse como un idiota. Personalmente, no estaba convencido de que fuera a funcionar. Nunca. Me acerqué a la recepción y le dije a la recepcionista: estoy buscando a un paciente. Obito Uchiha. La recepcionista levantó la vista, con una mirada de reconocimiento, y dijo: oh, Kei-chan. No sabía que ibas a regresar. Bueno, no voy a volver para quedarme, pero estoy buscando a mi compañero, dije encogiéndome de hombros. Lo siento, Shirohana-san. Oh, no es para tanto. Ayako Shirohana era una de las recepcionistas que llevaba allí el tiempo suficiente como para reconocerme por mis horas de voluntariado del año anterior. No era niña, pero estaba estudiando para sus prácticas como enfermera civil y era al menos 10 años mayor que yo, con el pelo turquesa y los ojos marrones. Me caía bastante bien, aunque insistía en que le trajera el café. Uchiha, Aquí está. sigue en la sala de espera. Está justo al final del pasillo, aunque ahora mismo hay tanta gente que todo está un poco desordenado. Seguro que lo habrías encontrado si no. Lo malo de los compañeros de trabajo es que se enteran de un montón de tus secretos, si eres como yo. Le dije a Ayako que era una sensora de chakra principalmente para que dejara de trastear con el intercomunicador cuando necesitaba que alguien la sustituyera en su descanso. Una vez que yo estuviera cerca, solo tendría que activar su chakra como si se afeitara y se cortara el pelo, y entonces yo aparecería para ocupar su lugar durante 10 minutos o lo que fuera. Aunque tuvimos que dejar de hacerlo una vez que la enfermera jefe descubrió que estaba dejando que una niña de 8 años la sustituyera. Gracias, Shirohana-san. Fue un placer volver a verte. Dicho esto, Kakashi y yo nos dirigimos por el pasillo. Sabía perfectamente a qué sala de espera se refería Ayako. Solo había tenido que limpiar sangre, senbon y kunai del linóleo 4 o 5 veces. Supongo que los mini ninjas son bastante buenos para el trabajo manual. Al menos los que participaron en los combates más importantes no pasaron mucho tiempo en esas habitaciones. De lo contrario, probablemente habrían muerto todos. La sala de espera era, bueno, lo diré así. La sala de espera del consultorio de mi antiguo pediatra era peor. Un poco, y solo porque tenía papel tapiz de payasos. Esta sala de espera en particular del Hospital General de Konoha era de un color beige casi ofensivo. Los únicos toques de color eran los rincones donde alguien aparentemente había decidido pegar muestras gratuitas de vendas, revistas viejas y de mala calidad, y un cuadro de un tazón de mangos. Casi todas las sillas disponibles estaban ocupadas por personas vendadas o con aspecto aturdido, y Minato-sensei y Obito estaban en el sofá. Obito tenía los ojos cerrados y se apoyaba bastante en Sensei. A Sensei, por su parte, no parecía importarle demasiado, pero me di cuenta de que le apretaba el brazo a Obito para mantenerlo despierto. Y que había un cubo cerca, por si Obito tenía ganas de vomitar. Las conmociones cerebrales eran un asunto desagradable, y el problema con las lesiones en la cabeza era que resultaban demasiado complejas para mi nivel de conocimientos de ninjutsu médico. Hola, Sensei. ¿Cómo está todo? Pregunté en voz baja. Obito gimió. Tengo un dolor de cabeza insoportable, estoy cansado y no paro de ver estrellas. Y me siento fatal. De acuerdo, por el momento, me dijo Minato-sensei. Para ser honesto, casi esperaba que algo saliera mal antes. Eres un inútil, Sensei. Obito refunfuñó sin mirarlo. Eres un inútil. Empecé a comprender por qué mamá había insistido en que Hayate y yo nos esforzáramos al máximo antes de conocer a nuestro Chunin-sensei. No me había dado cuenta de que Sensei también seguía aprendiendo. Había ascendido 2 veces antes de cumplir 14 años, pero eso no cambiaba el hecho de que seguía siendo un adolescente entrenando a niños. Me senté a la izquierda de Obito, mientras Kakashi flanqueaba al Sensei. Él, sin embargo, no se sentó. Me pregunto cuál sería su problema con los hospitales. Le di un suave codazo a Obito en el hombro. Bueno, estamos entrenando para ser ninjas. Como no te desmayaste, creo que estarás bien. Obito hundió la cara en el chaleco antibalas del sensei para bloquear la luz, pero aún así escuché su amortiguado gracias, Kei. Me perdonarás si quiero que un médico te eche un vistazo, ¿verdad? Preguntó sensei en tono de broma. Me encogí de hombros. Conocía mis límites. De acuerdo.
Por cierto, Kakashi, nunca completaste el sello, continuó Sensei, dándole un codazo a Kakashi con la mano libre. Kakashi murmuró algo incomprensible y se sentó junto a Sensei para enfurruñarse, pero Sensei le dijo: vamos, no te pongas así. Me incliné por detrás de Sensei y le di un codazo. Y te toca a ti otra vez. Kakashi me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Sigues haciendo eso? Nunca paré, dije. ¿Cuándo empezaron a llevarse bien ustedes dos? Preguntó Minato Sensei. No lo hicimos. Simplemente decidí molestarlo, respondí. En nombre de la venganza. Obito soltó una risita, aunque su voz quedó amortiguada por su humor y el chaleco del Sensei. ¿Tu venganza es el juego de las escondidas? Sí. Si le diera una paliza antes de que pudieras, te quejarías, dije. Como si pudieras, dijo Kakashi. Si bien creo que la idea de que haya menos peleas no autorizadas es excelente, comenzó Sensei, ¿podrían esperar hasta que ya no estemos en el hospital? Lo último que quiero ver es hasta qué punto pueden agravar las cosas. Ah, sí. Podemos guardar eso para el entrenamiento. Estuve de acuerdo. Minato Sensei chasqueó los dedos, como si recordara algo importante. Hablando de eso, Obito. Nada de entrenamiento durante al menos una semana. Le tocó a Obito murmurar algo claramente triste y hosco. Y si te quedas dormido, serán 2 semanas, dijo Minato Sensei. No es que no me caigas bien, pero las conmociones cerebrales no son algo con lo que se deba jugar. Lo último que quiero es ver si puedes ser el paciente más joven del hospital con una hemorragia cerebral. Sí, Sensei. Murmuró Obito. Y en cuanto a ti, Keisuke-kun, controla tu temperamento, dijo Minato Sensei. Parpadeé. No creas que no me di cuenta. Jeje. Ups. Ya no estoy enfadado, dije. Bueno, no, de lo contrario habría esperado un asesinato en lugar de un juego de persecución, dijo el Sensei. Pero tengo que preguntar, ¿qué te hizo enfadar tanto? Comencé. Mierda. Miré a Obito, que no parecía estar del todo consciente. Está casi fuera, dijo el Sensei, con un tono algo exasperado. Volveremos a empezar con él en 2 semanas. En fin, como decía, Obito sufre mucho acoso escolar, dije en voz baja, frotándome incómodamente la parte interior de los brazos. Ni siquiera era mi intención averiguar nada sobre su vida familiar, pero como era uno de mis mejores amigos, sucedió de todos modos. No terminó del todo después de que se convirtiera en Genin, pero, no debería tener antecedentes por eso, pero Rin y yo tuvimos que traerlo aquí para que lo curaran un par de veces. Kakashi frunció el ceño. ¿La chica Nohara? Me sorprendió un poco que Kakashi se acordara de ella, pero simplemente asentí. Me preocupo, ¿de acuerdo? ¿Es por eso que siempre aparecen juntos? Preguntó Sensei. Sí. Obito se distrae fácilmente y siempre está ayudando a la gente con las tareas y demás, lo que significa que si no, llegaría tarde, dije. Miré al suelo. Y el primer día, lo interrumpí y me lo llevé a rastras antes de que la cosa se pusiera fea. De todas formas, quería volver corriendo al distrito Uchiha y darles una paliza de Yoshi Matsumaru. Había pasado tiempo, pero eso no disminuye mi deseo. Eso es lo que he estado haciendo, concluí, esperando que Sensei y Kakashi no me preguntaran nada más. A partir de ahí, solo tenía conjeturas. Voy a tener que hablar con el clan sobre esto. Dijo Sensei en voz baja, aunque yo podía oírlo perfectamente. No. Probablemente deberías preguntarle primero a Obito, le insistí. Él sabe que lo sé, y Rin también podría saberlo, aunque no haya dicho nada, pero no ha habido tantos problemas desde que nos graduamos. Tal vez era solo mi desconfianza habitual hacia todo lo que volvía a manifestarse, pero no confiaba en absoluto en el clan de Obito. En realidad, no confiaba en ninguno de los clanes grandes, ya que eso implicaría asumir la no hostilidad o la aceptación de cientos de personas bajo un mismo y enorme paraguas, y bueno, no. Además, a los 17 años, no estaba seguro de que Minato Sensei tuviera todas las respuestas. De hecho, lo dudaba bastante. Aunque él era un Chunin y yo solo un niño. Yo, no sé mucho de clanes. Ni de tener una familia numerosa. En realidad, ninguno de nosotros sabía. Y me odié por haber tropezado con las palabras. Pero por ahora, lo he estado afrontando. Obito lo ha estado afrontando. Hasta el momento, está funcionando. No funcionará para siempre, dijo Minato Sensei. Supongo que se le pasará cuando se convierta en un ninja formidable, admití. O al menos eso esperaba. Minato Sensei suspiró. Kakashi desvió la mirada.
Una enfermera muy menuda, o quizás una asistente, entró en la habitación con un portapapeles y llamó al siguiente paciente para que pasara a la sala de exploración. Me pregunté si estarían pensando en Sakumo. ¿Kei-senpai? Era la figura parecida a una enfermera, vestida completamente de blanco y griega. Espera. Era el rostro de Rin y sus tatuajes morados. Sonreí. Rin-chan. ¿Cómo has estado? Rin sonrió. Bastante bien. ¿Y tú? De acuerdo. Pero, hice un gesto de impotencia hacia Obito. Para su crédito, Rin miró a Obito antes que nadie. De hecho, ignoró por completo a Sensei y a Kakashi, con los ojos oscuros de preocupación, y yo pellizqué a Obito, sutilmente, para intentar que despertara y me saludara. Parpadeó, pero sobre todo parecía distraído y molesto, y oh Dios, ¿por qué lo dejamos dormirse? Rin. Dije. Los ojos de Rin se entrecerraron y se oscurecieron, y Sensei reaccionó al instante. Kakashi fue expulsado del sofá porque no me sentía nada generosa y Obito necesitaba espacio, y Rin alzó las manos. Ya brillaban, pero no con el tenue verde del chakra médico. En cambio, entre sus manos había una tenue pantalla azulada, y la acercó a la cabeza de Obito. Así que así es como se ve el jutsu de diagnóstico, pensé, memorizando la sensación. Así que, al parecer, Rin ha estado ocupada. Dije, sin venir a cuento. Rin parecía demasiado distraída como para comentar algo. ¿Se graduó ella al mismo tiempo que tú? Preguntó Minato Sensei. Sí. Ya había superado el pánico, casi me sentía serena. Debí haber agotado toda mi ira, miedo y posesividad antes. Aunque nunca supe con claridad qué pasó después. Ella era una de las dos mejores kunoichi de la clase, pero no la asignaron con Obito y conmigo. Porque Kakashi lo era. Parece que has tenido una vida muy ajetreada como estudiante, comentó Sensei con neutralidad. Tuve muy buenos profesores fuera del colegio, dije sin mirarle. Mamá. Papá. Yamaguchi Sensei. Y la soñadora, teniendo en cuenta la cantidad de ideas que compartí con ella. Ya veo. Creo que podía oír al Sensei intensificando sus planes de entrenamiento. Ak. Creo que tú y Obito deberían empezar a entrenar juntos, una vez que él se recupere, dijo el Sensei en tono especulativo. ¿Qué es eso y por qué? Es un trabajo en equipo especializado, y porque ambos se harán mucho más fuertes. No me convencía. Principalmente porque cada vez que un ninja decía para hacerse más fuerte, pensaba que alguien iba a vender su alma a algo. Como a un demonio serpiente. Fue entonces cuando sentí que el chakra de Rin volvía a calmarse, así que decidí ignorar mi inminente perdición en favor de mi amigo. Obito, al parecer, se había vuelto a dormir sin siquiera saludar. Obito estará bien, Kei-senpai. Dijo Rin, obviamente estresada pero sin entrar en pánico. Pensé que eso era suficiente. Es cierto que no nos gusta que los pacientes con conmoción cerebral se duerman, pero no parece tan grave como podría ser. En ese caso, dejaré pasar esta vez. Y me aseguraré de decirle a Obito que te vimos y que estás muy bien, dije, distraído por otro pensamiento. Además, ¿cuándo empezaste a llamarme senpai y por qué no me enteré? Oh. Rin se inclinó, como si compartiera un secreto. Ahora soy la aprendiz de Akito Shish. Oficialmente, había abierto una brecha en la causalidad y cambiado uno de los subconjuntos de mis visiones con mi sola existencia. Bien por mí. Qué bien, Rin-chan. Aunque tengo que saber cómo pasó. Miré de reojo a Sensei y Kakashi, uno de los cuales parecía divertido y el otro, apático. Hasta luego. Lo siento, Rin-chan. En fin, estos dos son Minato Sensei y Kakashi. Aunque creo que ya conoces a Kakashi. Rin hizo una pausa. Estabas en nuestra clase cuando teníamos 5 años, ¿verdad, Kakashi-kun? Así que Kakashi seguía teniendo un kun mientras que Obito era solo eso. Mierda. Probablemente, dijo Kakashi encogiéndose de hombros. Burro. Suspiré. En fin, Rin-chan, ¿cuánto falta para que Obito se recupere? Probablemente 1 hora, y aún así recomendaría que viera a Akito Shish o a otro ninja médico para estar seguros. Aunque querrá dormir el resto del día. Rin parecía triste. Aunque tengo que preguntar, ¿cómo sucedió? Señalé a Kakashi sin decir palabra. Que nadie diga que no fui mezquino. Más tarde, logré averiguar que Yamaguchi-sensei había suspendido estrepitosamente a su equipo. No supe exactamente por qué, pero los chicos fueron al cuerpo Genin mientras él eligió a Rin como su aprendiz personal. Como mi compasión era algo limitada cuando se trataba de personas que no conocía, decidí que lo mejor sería apoyar a Rin en todo lo que pudiera.
Parecía feliz, tenía un propósito en la vida y era realmente buena en algo, así que no iba a frenarla en absoluto. Aún así, la invité a cenar a casa.